Con el psicólogo y director de Prana Vida, don Jorge Fuentes. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Matías, muchas gracias por la invitación. Oiga, real o no, nos cuesta decir que no muchas veces. Sí, la verdad hay una dificultad grande en nuestro país respecto de poner límites, ¿no? Entonces, generalmente estamos siendo guiados por una sociedad bien exitista, en donde la productividad es muy importante. Sí. Desde los niños. Exacto. Los niños ya desde primero básico ya tienen que estar haciendo disertaciones, un montón de exigencias que en realidad ponen en juego tus mecanismos biológicos incluso, el estrés y finalmente esas conductas cuando no son resueltas o esas manifestaciones físicas, neurológicas incluso, neuroquímicas, se sostienen en el tiempo e incluso después se convierten en patologías psicosomáticas, pues, como colon irritable, como cefaleas crónicas, como tema hipertensivo, etcétera. Entonces es un tema de educación. Claro. Finalmente no nos conocemos, ¿eh? Claro que sí, tienes toda la razón. Puede pasar de una simple situación, ¿cierto? De un momento a una enfermedad que nos puede conllevar a mediano o corto plazo a estar mucho peor. Por eso que es necesario aprender en este punto y no llegar a este. Prevenir antes que lamentar. Efectivamente. ¿Y cómo aprendemos eso, Jorge? ¿Cómo nos sacamos ese, no sé cómo decirlo, estigma puede ser? El estigma que tenemos que al decir que no vamos a quedar mal, o que somos pesados, o que somos fríos, no sé, ¿cómo puede ser? Sí, mira, yo quisiera puntualizar un tema interesante en Chile, importante tal vez, más que interesante, que el tema de las licencias. Hay una alta tasa de licencias laborales en Chile. Claro. Entonces, cuando vemos la repercusión de la manera que tenemos de comunicarnos en las distintas instituciones, ¿verdad? En este caso en las organizaciones o en los colegios, en la familia incluso, claro. Nos encontramos con que el sistema se desconecta. O sea, la licencia no solamente es un tema para poder salir de vacaciones. Realmente la licencia tiene que ver con la salud mental de los chilenos. Sí. Y creo que es relevante que en este momento, post pandemia, no sé si post pandemia, digamos, como la salida de de este gran brote. Un mejor momento. Claro, un mejor momento. Empecemos a analizar y mirarnos, ¿eh? Porque en realidad yo creo que la incapacidad de decir que no tiene que ver con no conocerte. Ya. No conocerte tú. No conocer cómo funciona tu cuerpo frente a ciertas cosas. A veces uno tiene coordenadas. Sí. Entonces tú empiezas a sentir, por ejemplo, de que me está desagradando ir al trabajo, como que no me dan ganas, como que me da un poco de miedo, me da ansiedad. Entonces hay una serie de sintomatologías que yo puedo percibir que como no me miro y ando en piloto automático, finalmente no las percibo. Exacto. Entonces, uno de los primeros consejos que podríamos dar es poder empezar a tener momentos de silencio o de introspección y ver qué te ocurre. Exacto. Físicamente, qué pasa con tus pensamientos, qué pasa con tus emociones, con tus relaciones, y empezar a ver qué síntomas positivos o negativos estás teniendo, ¿sí? O qué repercusiones positivas, ver cuáles son los efectos que pueden generar en el corto, largo y mediano plazo de eso que sientes, y también cuáles pueden ser incluso las causas de eso. Cuando tú te conoces, y cuando te preguntas también por eso mismo del otro, claro, empiezas a poder negociar. Antes hay incapacidad de negociación. Si tú dices, por ejemplo, ¿sabes qué? Cada vez que estamos juntos nos ponemos a pelear y eso me genera estrés y me voy para la casa enojada y finalmente en la relación de pareja, por ejemplo. Claro. Si no planteas eso y tú no le dices, yo sé y yo te entiendo de que tú trabajas todo el día, por lo tanto estás súper cansado, pero ¿cómo lo hacemos? Si queremos estar juntos ambos en la relación, claro, ¿cómo negociamos? Sí. Entonces, si yo no me conozco, si yo no te conozco o intento conocerte, no puedo llegar a esas instancias de negociación para poder decir no. Es decir, yo te estoy diciendo no quiero continuar una relación de pareja de esta manera, por ejemplo. Claro. Y te lo planteo de esta manera. Quiero buscar soluciones. ¿Cuándo pude decir ese no? Cuando analicé, cuando pensé en los síntomas, en las causas y en los efectos de lo que me está pasando en la vida. Físicos, emocionales, mentales, en el corto, en el mediano, en el largo plazo. Y ahí, Jorge, qué importante lo que dices y la importancia de saber comunicarse. De la comunicación efectiva, ¿cierto? Y también de repente tener buenas relaciones que tener conversaciones incómodas. Incómodas me refiero a que quizás no nos gusta mucho tenerlas, ¿cierto? Pero hay que tenerlas para superar eso y llegar al próximo nivel donde ya tenemos quizás una mayor plenitud, una mayor confianza, y si vuelve a pasar lo que tú dices, vamos a saber cómo solucionarlo de forma más rápida o más eficiente quizás. Claro, el problema más bien que no saber decir que no es no saber qué decir. Exacto, sí. La verdad es que no nos comunicamos, no expresamos lo que sentimos. El otro no sabe a veces que te ve ahí con la cara, no sé, amurrado, sí.
y anda enojada, no, anda muy triste. Claro. ¿Me entiendes? En el trabajo ya llegaron aquí con esta cara así, y no rinden, están todo el día sentados. Han trabajado con sobreexigencia durante todo un año y la verdad es que no les queda un neurotransmisor para poder concentrarse. Entonces hay una dificultad de comprensión. Yo no comunico, ¿cierto?, a los jefes eso, y los jefes tampoco se interesan en saber, y tampoco entiendo a la empresa, ¿cierto?, porque estamos tratando de salir adelante. Entonces se requiere en este momento en la sociedad chilena este flujo de comunicación, de conocerse, de saber qué me pasa. Ser empático en la comunicación, no solamente en los contextos laborales, sino que también con los hijos, con las relaciones, con las parejas. Necesito saber qué te ocurre, y cuando sé lo que te ocurre, podemos transformar y dar posibilidades flexibles de soluciones. Antes es imposible, por lo tanto me restrinjo y no digo, y por lo tanto no expreso mi no. Ese es el problema final. ¿Cómo lo expresamos poco a poco, Jorge? ¿Cómo comenzamos a accionar? Día tras día, quizás es un proceso, ¿cierto? No lo vamos a lograr de un día para otro ni de un rato a otro. Pero ¿cómo vamos poco a poco aprendiendo a decir que no? Bueno, por un lado ya te lo comentaba, ¿no? Empezar a mirarte. Ya. O sea, no es lógico que estemos con insomnio 15 días por estrés laboral. No es. Claro. Sí, no debemos, no es un funcionamiento apropiado para el ser humano. Eso a la larga te va a generar un desgaste y te vas a enfermar, puede estar asociado a una depresión, puede estar asociado a crisis de pánico, un montón de cosas. Entonces, cuando empezamos a dilatar los estados displacenteros en nosotros, no se trata de hablar de un hedonismo, tampoco que sea todo disfrute, ¿no? Pero sí hay índices que te hacen sentir que estás ahí saliendo de los márgenes, estás ahí irritado con los niños en la casa, estás ahí sin ganas de ir a trabajar, te da todo lata. Realmente te quisiera, no sé, ir de vacaciones cuando estés recién entrando a la pega después de las vacaciones. Exacto. Esos índices no podéis dejarlos pasar, tenés que conocerte, tenés que sentirte, tenés que ver qué pasa contigo, con la guata, con la emoción, con las sensaciones, con la ansiedad, con cuando ves al otro. Entonces, cuando nos conocemos, ¿sí? y empezás a registrarte tus emociones, tus experiencias, finalmente puedes empezar a hablar. Entonces el primer paso del chileno, te lo aseguro, que esto es una realidad de todos los chilenos. No sabemos lo que nos ocurre, y tampoco sabemos comunicar lo que nos ocurre. Ese es el primer punto para partir en toda la sociedad. La verdad es que estamos muy sometidos a un miedo, ¿cierto? Bueno, esto tiene una historia tal vez, ¿no? Sí. Pero hay un miedo a poder expresar por perder. Exacto. Y es absurdo pensar así, porque en realidad la pérdida se va a producir por no expresar. Y hay un dicho, Jorge, respecto a lo que tú estás diciendo, que lo leí hace un tiempo. ¿Cuánto perdemos por miedo a perder? Claro, ¿no? Es una paradoja eso. Es cierto, es muy real. Es interesante porque en realidad, claro, tú crees que es como la profecía autocumplida finalmente. Claro, sí. Entonces tú no quieres finalmente perder el trabajo, no dices y te fundes, ¿cierto? Te revienta finalmente de estrés, y el resultado va a ser ahí que te van a echar. Claro. Nunca hablaste, se podrían haber a lo mejor tomado medidas con todo el equipo de trabajo para poder lograr el objetivo, que era el parar la empresa y el que funcionáramos, pero como no se dijo, bueno, quedó el resultado final, se cumplió el resultado final. Exacto. ¿Sí? Bueno, y también hablamos de beneficios que llegan al aprender a decir que no, al aprender a comunicarnos. ¿Cuáles serían esos beneficios, Jorge, cuando ya logramos quizás entendernos con los demás? Bueno, empezamos a desarrollar una profunda asertividad, ¿sí? Y una empatía, porque no se trata de decir no por cualquier cosa. Claro. ¿Me entiendes? O sea, la pareja también necesita cosas, el jefe necesita cosas, la organización necesita cosas, los niños necesitan. Entonces no se trata de decir no porque sí, sino que es un no estructurado en un contexto de que sigamos avanzando, de que continuemos, ¿cierto?, el aprendizaje con los niños, continuemos la relación de pareja, continuemos el trabajo. Sí. Y eso te convierte en una persona profundamente segura, ¿cierto? Se refuerza tu autoestima, te convierte en una persona asertiva y finalmente una persona empática, porque no solamente te comprende a ti, sino que comprende al otro, y en la negociación está la posibilidad de la transformación, ¿sí? Salir de lo fijo, de lo rígido, porque hay una crisis cuando hay un no implícito en silencio. Hay una crisis que solucionar. Entonces, cuando yo salgo de esta dinámica, empiezo a darme cuenta de que, oye, sí, la verdad es que me gusta, es un desafío ahora la posibilidad de encontrarme con un no, porque tengo que pensar, analizar, pucha, le pasan cosas, qué bonito, en realidad no me he dado cuenta que en realidad el jefe tiene sus debilidades también, en realidad le cuesta a lo mejor decir las cosas, y qué bueno que yo le ayude a eso. Entonces me siento valorado, me siento un aporte. Mi expresión del no puede mover
la organización, o no sé, o la familia, a un salto mejor. Las cosas pueden llegar incluso a mejorar producto de un no. Mira. Entonces, no solamente los no son negativos, le tenemos pavor, pero en realidad son una posibilidad de crecimiento. El no está marcando un acto de destrucción de algo, en el buen sentido, es decir, dejar atrás algo que ya no está funcionando para evolucionar. Y si nosotros nos quedamos en una fijeza rígida, claramente eso se va a manifestar en desagrado, en apatía, en depresión, y finalmente las cosas van a destruirse. Cuando no se aplican cambios para evolucionar sistemáticamente en toda la área de la vida, la verdad es que estamos destinados a perecer, claro. Sí. Sin duda alguna. Tú dices algo muy importante, Jorge, que el no siempre es algo negativo, también puede ser positivo. ¿Cómo diferenciamos desde la otra persona cuando nos dice un no, si es algo positivo o negativo? ¿Hay señales que podemos entender desde un simple no que nos dice la otra persona? Bueno, yo creo que el peor no es el que no explica nada. Ah, ya, ok. O sea, sería un no negativo, así totalmente. Claro. No y no. ¿Por qué? O sea, los niños, ¿no? Los niños, bueno, en cualquier contexto en realidad. Sí. ¿Por qué no? Porque estoy chata, ya, ok. Claro. ¿Qué es eso? Te entiendo tu no, y te veo molesta. Ya, pero explícame. Claro. No te voy a explicar. ¿Cómo quieres que yo sepa entonces lo que te ocurre? ¿Y cómo quieres que yo te aporte algo nuevo si tú me dices simplemente no? Ese es un no sin sentido, un no que no va a producir resultados. Perfecto. Pero si nos encontramos a un no explicado, es decir, ¿sabes qué no? ¿Por qué? Porque en realidad no puedo pensar y no puedo me estoy quedando dormido en el computador, jefe. Entonces, ¿cómo voy yo a generar el proceso de terminar este informe cuando no puedo, no me da en la cabeza porque estoy con insomnio hace 15 días? Claro. Ah, eso es lo que te pasa. No es un no que no quieras trabajar. Claro. Dice el jefe, wow, ahora lo entiendo. Entonces, por eso es tan importante, como te decía, la comunicación. Sí. Bueno, es importante aprender a decir que no, ¿cierto? También explicar, argumentar, porque muchas veces... Eso, excelente, sí. Eso es comunicarnos finalmente. Es tan normal, es como tan básico lo que estamos conversando. Que se ha perdido. Se pierde. Se ha perdido. Se ha perdido con el tiempo. Se pierde, increíble eso. ¿Por qué tú dirías que se ha perdido con el tiempo? Yo creo que hay una naturaleza, digamos, en nuestra sociedad que está buscando, como te decía en una primera instancia, el logro, ¿sí? Frente a todas las cosas. ¿Por qué sobreexigen a un niño desde el primer año, digamos, a que rinda a niveles que tú te sorprenderías si viéramos 20 años atrás, el nivel de exigencia intelectual? Y hay una justificación, se supone que el niño se tiene que preparar para un futuro, para, no sé, un desafío en el futuro, y eso genera un montón de sobreexigencia. Yo creo que estamos poniendo los acentos como sociedad, y a veces la pandemia genera un vuelco en eso, ¿no? Porque eso genera un vuelco y que te des cuenta de que tú sientes, o sea, el estar encerrado, el no darte cuenta de la existencia del otro generó, nos dimos cuenta de la necesidad del otro. Entonces cuando estas estructuras, incluso como macro, ¿no? Como mundiales, que nos muestran ciertos quiebres, hacen que la sociedad también se empiece a transformar y valore otras cosas, ¿eh? Entonces, antes de la pandemia nosotros estábamos valorando el avanzar, el lograr. Duda, sí. Y ahora, tal vez me quiero ir al sur. Sí, ¿entendí? Entonces uno dice, ¿sabes qué? Pareciera que tanta vorágine en cualquier momento se apaga la tele o se cierra el asunto y ¿qué hago? Entonces uno empieza a cambiar la forma de ver la vida, de verte a ti mismo, de valorar otras cosas, valorar la familia, el cuidado de los niños, de tus padres, el establecer relaciones sanas, empezar a buscar formas de generar entornos donde se recupere lo esencial finalmente. Entonces nos desconectamos de lo esencial, y lo esencial está dentro tuyo, en lo que sientes, en lo que experimentas, en lo que vives, en lo que produces finalmente. Y finalmente nos escindimos, nos desconectamos, nos desplazamos de nosotros mismos, producto de la sobreexigencia. Si estamos desplazados, si estamos sobreexigidos, poco podemos pensar. Efectivamente. Poco capacidad de parar un poco en el día, de decir, a ver, ¿qué está pasando, cierto? No lo podemos lograr si estamos con tanta cosa en la cabeza todo el día. Es como un trance que viviéramos. Sí. Es como que este trance de estar en todas partes, ¿cierto?, te desconecta del estar en alguna parte. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, tú tienes que estar trabajando, pero estás pensando o estás desplazado en la familia y en los conflictos de la familia. Por lo tanto, no estás en el aquí y en el ahora.
Finalmente estás tan desplazado que te desperdigas. Se desperdiga tu capacidad mental, se desperdiga tu emoción, se desperdiga tu fuerza física y finalmente no somos focalizados. Esto lo hablan incluso los budistas. Yo soy psicólogo, pero también me dedico a las medicinas complementarias, el tema espiritual. Entonces, los budistas hablan de esta cosa de que el desapego no tiene que ver solamente con no estar ni ahí con las cosas, con las personas, no. El desapego consiste en lo siguiente, en estar completamente apegado en el presente a lo que estás realizando ahora. Ahora, claro. Pero cuando terminas eso, dejas eso y estás completamente apegado al siguiente momento. ¿Me entiendes? Entiendo. Entonces, esa es una fórmula interesante. Yo me entrego aquí completo a ti y te veo, te miro, te siento, trabajo, rindo, dejo eso y se acabó la pega. O sea, yo me acuesto y se acabó la pega. Claro. Nosotros trabajamos 24/7 mentalmente, emocionalmente. ¿Sí? Entonces, esas maneras de no establecer límites en muchos niveles, ¿cierto? En el pensamiento, en la emoción, finalmente nos genera esta especie de confusión, es decir, ni siquiera sabemos lo que queremos, exacto, lo que sentimos, y finalmente ya todo se torna en una desconexión y andar en piloto automático. Exacto, toda la razón, Jorge. Puede ser, bueno, voy a contextualizar, la tecnología nos ha dado grandes frutos, ¿cierto? Hemos logrado avanzar muchísimo en cuanto a muchas áreas gracias a la tecnología, pero puede ser que las redes sociales, estar pendiente del otro todo el día, estar pendiente de la vida de los demás, muchas veces una vida que quizás nos gustaría tener algún día, ¿cierto? Y que estamos trabajando para tenerla, nos causa ansiedad, nos causa algunos cuadros mentales que nos sacan del momento. ¿Tú crees que puede ser esto hoy en día alguno de los culpables de que no estemos disfrutando de la hora, del presente? O sea, claro, como tú bien decías, y es un culpable, pero también es un apoyo, ¿no? Es que por eso es una gran... Es una paradoja de nuevo. Sí, entonces, claro, ¿cómo nos comunicábamos si es que no teníamos este tipo de tecnología en pandemia, por ejemplo? Exacto. Sí, entonces, claro, importante. Es importante. Sí. Que mi pregunta va un poco más allá, Jorge. Sabemos que existe. Ya sabemos que yo prendo acá mi celular y tengo a toda mi familia aquí, puedo hablarle a quien quiera. A todos mis amigos, a todos mis conocidos, etcétera, ¿cierto? Sabemos que están acá. Entonces quizás por eso la ansiedad que nos causa, ya sabiendo que están acá deberíamos estar tranquilos, ¿o no? Disfrutando del momento, y en cualquier momento que yo necesite hablar con ellos realmente, lo llego, lo tomo y puedo ingresar a hablar con alguno de ellos. Sí. Quizás eso es lo que nos pasa. Mira, hay un nivel de análisis de esto que es interesante. El ser humano y el vínculo, ¿verdad? El estar con el otro, el verte, el sentir, claro, el poder expresar, el tocar, todas estas cosas de la manifestación del contacto diario son un aporte para el sistema nervioso. Entonces, el equilibrio también nuestro en términos emocionales tiene que ver con el contacto físico. Claro. Entonces, esto se llama en psicología desde el apego primario, de la necesidad que el bebé sienta a la madre, sí, ¿cierto? Que sienta la pechuga de la madre, sí, ¿cierto? Eso genera coordenadas de equilibrio psicológico. Exacto. Entonces, cuando nosotros empezamos, producto de una exigencia externa, a sobredimensionar un área, que en este caso serían las comunicaciones, exacto, digitales, etcétera, nos desconectamos de la persona. Entonces, eso participa y contribuye al trance. Entonces, es como que desarrolláramos en nosotros una habilidad solamente mental, que es importante, ¿eh? Yo creo que vamos para allá, claro, ¿cierto? Vamos para allá, pero sí, lento. Claro. Entonces, nos tenemos que adaptar, nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo físico se tiene que adaptar a eso y funcionar apropiadamente. En este momento era todo pegoteado y claro, ¡pum!, todo despegoteado. Entonces, eso también nos contribuye con el trance de desconexión. Y menos nos conocemos. ¿Qué sé yo? La señal mínima del cuerpo, ¿qué pasa conmigo? Te claro, digo, sí, estoy súper contento acá. ¿Me entiendes? Entonces, sí, eso no lo vemos en el WhatsApp. Es verdad. ¿Se entiende? Entonces, todas esas confusiones empiezan a crear en nosotros una especie de fantasía, ¿verdad? O una especie de desconexión que me impide realmente saber lo que al otro le ocurre. Exacto. Y finalmente se empieza a cosificar la comunicación. Se cosifica, es decir, una frase significa algo, pero ¿qué sientes? ¿Qué te pasa? No lo sé. Es muy difícil transmitir ese tipo de coordenadas por un mensaje de texto, etcétera. Sí. Entonces, es interesante lo que tú dices. Yo creo que hay muy poca información y muy poca investigación todavía respecto de lo que tú estás hablando. Y es importante lo que ocurre, incluso a nivel neurológico. Es interesante pensarlo así. La neuroquímica se maneja o opera de manera distinta. Los neurotransmisores, la serotonina, etcétera, los que nos permiten movernos, relajarnos, opera de manera distinta
leyendo, viendo algo que viéndote a ti. Por supuesto. Interesantísimo eso. Muy interesante la conversación que hemos tenido con Jorge Fuentes, él es psicólogo y director de Prana Vida, ¿cierto? Ya te dejamos invitado para una próxima ocasión, Jorge, cuando quieras visítanos acá en el estudio. Pero antes de, alguna recomendación a las personas que quizás con este trance de todo el día, de que necesitamos trabajar, concentrarnos y estamos pensando en otra cosa, al llegar al final del día, cuando estamos en la cama, llegamos agotados. Quizás la persona llega estresada, llega queriendo no levantarse al otro día. ¿Qué podemos hacer a esa hora? Mira, la psicología tradicional plantea incluso todas estas dinámicas que pareciera que son como media esotéricas, pero que son reales, pues funcionan a nivel biológico, como practicar yoga, la práctica de la meditación, la práctica de la respiración apropiada, el uso de las técnicas de energía, las medicinas complementarias. Yo también participo en programas de medicinas complementarias, haciendo programas en hospitales donde nosotros trabajamos con la energía para producir cambios en las emociones, en los sentimientos de las personas y finalmente como una psicoterapia hecha con energía. Entonces, el optar de estas instancias, ¿verdad? Yoga, gimnasia, etcétera, son vías de poder darnos unos espacios de silencio para poder saber qué te pasa, ¿sí? Entonces, debiésemos ojalá incorporar estos momentos de no sé, hobby tal vez se puede llamar, pero momentos de silencio, de conexión. Y para ti, finalmente, claro, son para uno mismo. Efectivamente, el caminar, por ejemplo, 15 minutos, pero no caminar pensando en la pega. Es caminar sintiendo cada paso que das y sintiendo el aire y viviendo otro momento, dando a tu sistema nervioso una nueva instancia. Ya no es el trabajo, sino que es respirar. Ok, bueno, es una manera de poder reconectarnos con nosotros y salir del trance finalmente. ¿Sabes lo que hago yo por las noches? Quizás puede servir como recomendación. Me duermo sin nada encendido, sin televisión, sin luz, sin ruido, sin nada. En una caverna, en una cueva tengo que estar para poder lograr el sueño y dormir bien. Si me quedo dormido con la televisión prendida, que me ha pasado a veces, no descanso bien. Eso es sumamente importante, ¿eh? Nuestro sistema nervioso y nuestra capacidad de percibir, ¿cierto? Va más allá de lo que vemos. Sí. Por ejemplo, tú puedes tener una luz del teléfono que está titilando. Exacto, sí. Y está debajo de la cama. No importa, pero está generando una pequeña, no sé... Estímulo. ¿No? Entonces, claro, eso afecta al sistema nervioso. Sí. Lo mismo con los teléfonos, lo mismo con las vibraciones de los teléfonos, con los clics de los teléfonos, con la televisión. Yo también hago lo mismo. Desconecto, por ejemplo, el cable, porque tiene una luz pequeña, pero también me he dado cuenta que me despierta esa luz. Sí. Entonces, generar una atmósfera para poder darle los espacios que le corresponde a los momentos. Exacto. Entonces, claro, el momento de dormir es el momento de dormir. No tener el computador al lado, prendido, porque te quedaste dormido justo haciendo el informe. Eso no es apropiado. El momento, la televisión, etcétera, son para otros contextos. Sí. Así que es importante definir los momentos y darle a cada espacio su momento. Así es, pues el aplauso va para Jorge Fuentes. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Un gusto. La página web de Prana Vida la tenemos, señor director, para que la revisemos y veamos también cuándo son los siguientes talleres que tiene Jorge ahí en Prana Vida. Salud, medicina y energía. Curso básico de sanación pránica el 16 y 17 de octubre. ¿Cómo podemos inscribirnos a este curso, Jorge? Bueno, ahí está, la página están todos los datos. Este es un curso que nos permite desarrollar habilidades terapéuticas manejando la energía, tanto para nosotros como para otros. Se considera medicina complementaria la sanación pránica y también están los programas que vienen de diplomado, que se abre el 8º diplomado con el Hospital IST y la Universidad de Santiago de la Escuela de Medicina, que se abre ahora en octubre. Es un diplomado que se ha ido dilatando por pandemia, pero estamos dando el inicio nuevamente para poder darle continuidad a estos entrenamientos que han sido bastante exitosos en Chile como un aporte también a las medicinas complementarias. Por supuesto que sí. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Muchas gracias. Invitadísimo cuando quieras.